Se está generando un escándalo inesperado dentro del gobierno estadounidense, más específicamente en este caso en la Cámara de Representantes, y es que, como sabemos, precisamente se han quedado sin un presidente, pero las acusaciones que se están tejiendo dentro del Partido Republicano no solamente estarían arrastrando una tensión dentro de Estados Unidos, sino incluso algo que llega hasta Ucrania. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. El legislador Kevin McCarthy ha sido destituido como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras una moción promovida por el propio Partido Republicano. Pero hay algo que se tiene que entender. La Cámara Baja ha requerido 15 rondas de votaciones para poder elegir a McCarthy en un pasado, esto lo habíamos comentado, una situación que incluso generaba un récord, nunca antes había sucedido. Pero ahora, lo más importante es que nunca antes se había destituido a un presidente en ejercicio de sus funciones. De hecho, para que nos hagamos a una idea, no se había celebrado una votación para remover a su líder en más de un siglo. Estamos hablando de un hecho histórico que demuestra una tensión bastante preocupante dentro de la política estadounidense. Ahora, ¿por qué entonces los propios republicanos han decidido votar a su representante? Pues lo que se está diciendo dentro del Partido Republicano es, escuchen bien esto, que básicamente entre McCarthy y Joe Biden se hizo un acuerdo en secreto para poder ayudar de manera financiera y militar a Ucrania como parte de las negociaciones de financiación del gobierno. McCarthy ha negado permanentemente este tipo de señalamiento, pero sencillamente los republicanos no le creen. En este caso tenemos que comentar que el propio Gaetz, que es un representante del ala más conservadora del Grand All Party y miembro del llamado Freedom Caucus, que sería pues una bancada afín al expresidente Donald Trump, estaba alegando precisamente esto, que McCarthy tenía acuerdos secretos con Joe Biden. Y claro, la rebelión encabezada por el propio Gaetz contó con el apoyo de 8 legisladores de extrema derecha que han expresado su enojo contra McCarthy por trabajar con los demócratas para evitar un cierre del gobierno y sobre todo por trabajar precisamente con la administración de Joe Biden para seguirle enviando armamento a Ucrania. Y es que sí, esta tensión que se vive en el Parlamento estadounidense está arrastrando incluso las propias intenciones de Volodymyr Zelensky. La defensa neerlandesa acaba de salir al frente a decir que bueno, oye, el conflicto que se está viviendo con Ucrania es bastante costosa para contener a Rusia, es decir, que el precio que se está pagando no tiene ningún tipo de sentido. En este caso, la propia ministra neerlandesa Kasia Ollongren ha afirmado que ayudar a Kiev en el conflicto con Moscú es un poco costoso, por así decirlo, de sostener por la amenaza para la propia Alianza Atlántica. La jefa de defensa también ha expresado sus dudas de que los países de Occidente sigan patrocinando a Kiev a largo plazo, ya que Estados Unidos podría dejar de ayudar a las fuerzas ucranianas en medio de los problemas internos que hemos comentado. Previamente, el presidente polaco Andrzej Duda había subrayado que las masivas pérdidas de Ucrania en la zona del combate contra Rusia son un precio barato, porque enfrente no mueren soldados de Estados Unidos. Unas palabras bastante dolorosas. El presidente ruso Vladimir Putin estimó que la contraofensiva fue un fracaso y nada más habría logrado pérdidas que ascienden a 71.500 personas. En pocas palabras, un total de 543 tanques, 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido destruidos precisamente en esta ofensiva. Y para algunos expertos, que ahora salgan los países de Occidente a decir que bueno, está siendo bastante costoso o bueno, ya no se puede hacer mucho, está demostrando que hay un agotamiento por parte de Occidente. Obviamente desde la parte rusa debe haber también algún tipo de agotamiento, pero el problema es que Rusia no tiene aliados, en este caso al menos esto es lo que se deja entrever dentro del conflicto, que estarían pues enviando armamento y sobre todo recursos económicos para que continúe el conflicto armado. Si a esto le sumamos la crisis que se está viviendo dentro del propio gobierno estadounidense, pues tenemos la mesa servida para una tensión no necesariamente que continúe entre Rusia y Ucrania, sino más bien que se está tejiendo dentro de los propios aliados de Occidente. Y ya estamos viendo algunas voces, como es el caso de Polonia, que han decidido dejar de apoyar a Kiev.
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ha expresado su disposición a dimitir si eso ayuda a normalizar la situación en el país. Además, ha recordado que renunció 2 veces tras llegar al poder y él ha sido reelegido. Él dice que, bueno, si su dimisión va a resolver todos los desafíos, lo va a hacer en un segundo. A ver, vamos a explicar un poco esto. El 19 de septiembre, Azerbaiyán había anunciado el inicio de una operación antiterrorista en Nagorno-Karabaj para lograr la retirada de las tropas armenias de ese territorio. A su vez, Ereván negó la presencia de sus tropas en la región y tachó la operación de una agresión contra el pueblo de Nagorno-Karabaj. Al día siguiente, el Ministerio de Defensa, precisamente de Azerbaiyán, anunció que había llegado a un acuerdo sobre una tregua con Nagorno-Karabaj, cuyas condiciones incluyen, en particular, el desarme y la disolución de las formaciones ilegales armenias en la región. El 21 de septiembre, representantes de Bakú y de la comunidad armenia en Nagorno-Karabaj celebraron la primera ronda de negociaciones que se centró en temas de reintegración, es decir, que Nagorno-Karabaj regrese a Azerbaiyán. El 28 de septiembre, el presidente de la República Rebelde, Samet Charamyanyan, había declarado disolver el 1 de enero del 2024 todas las instituciones públicas y organizaciones supeditadas a ellas y anunció que la República de Nagorno-Karabaj dejaría de existir. Nagorno-Karabaj, en este caso, tendría pues una población en su mayoría armenia y muchos están criticando lo que ha sucedido precisamente con Armenia, que no ha estado a la altura de las circunstancias. Y esto, para algunos expertos, hace que se genere una tensión bastante preocupante dentro de Armenia, que, para que nos hagamos una idea, recordemos esto, es un país que es mucho más afín, en este caso, a la administración de Rusia. Y claro, en el tema de Azerbaiyán tenemos pues una clara situación que se rige por Occidente. Y sí, en este caso, lo que estaría proponiendo el propio primer ministro es presentar su dimisión para ver si encuentra algún tipo de solución al conflicto. Turquía no se anda con rodeos, y es que su propia inteligencia habría liquidado al organizador del atentado en el centro de Estambul. Así como lo escuchan, este organizador pues del atentado cometido en la parte céntrica de Estambul en noviembre del 2022, Nabokele Hayri, fue abatido en el norte de Siria, según ha comunicado el canal de televisión TRT Haber. Ahora, según los datos de la inteligencia de Turquía, Hayri entrenó en persona a la acusada como ejecutora de este acto terrorista. Estamos hablando de Alan Bashir, y autorizó su paso a Turquía. La inteligencia recibió la información de que Hayri se encontraba en la provincia siria de Asaka. Unos agentes entonces llegaron allá para esperar el momento preciso para liquidarlo. Y sí, estas medidas por parte de la administración turca han sido criticadas permanentemente por Occidente, porque se estaría entrometiendo en diferentes países o en diferentes territorios que escapan, pues, en este caso, de lo que sería la propia decisión de Turquía. Obviamente, hay una suerte de quebrar la soberanía de otro país, y esto ha sido duramente criticado por diferentes países de Occidente, por los propios aliados de la Alianza Atlántica, mientras que otros países ven con ojos un tanto por así decirlo, de envidia lo que está haciendo Turquía, como es el caso, por ejemplo, de Francia. Y es que el presidente francés Emmanuel Macron en anteriores ocasiones ya había dicho que algunos países eran libres, mientras que los propios europeos tenían que pedir permiso a la Alianza Atlántica, y tomaba de ejemplo la forma en la que trabaja Recep Tayyip Erdogan, que primero toma sus decisiones y, según él dice, después ve si, qué podría decirle la Alianza Atlántica de las medidas que él mismo está tomando, que como él siempre comenta, serían pues en búsqueda de la propia paz, por así decirlo, o de los propios intereses de su país. Lo único cierto es que Turquía sigue tomando medidas que escapan a lo que la propia Alianza Atlántica busca precisamente de este país dentro de esta alianza. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.